La Biblia nos enseña que algún día todos nosotros nos enfrentaremos con un juez así. Todos compareceremos delante de un tribunal en el que seremos juzgados con justicia y cuyo veredicto no podrá ser apelado. ¿Saben por qué? Primero, porque estará basado en una norma perfecta de juicio, y segundo, porque no habrá ningún tribunal superior al cual podamos apelar. Y es acerca de ese juicio que estaremos hablando en los sermones de hoy, tanto en la mañana como en la tarde. Quisiera, por favor, que fueran conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer los versículos 11 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hace unos domingos atrás iniciamos una serie de sermones sobre escatología bíblica, y por diversas razones esta serie tuvo que ser suspendida precisamente cuando nos encontrábamos en medio del estudio de Apocalipsis capítulo 20. Recuerden que habíamos estado estudiando en la escuela dominical la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y cuando llegamos a los últimos dos capítulos que tratan sobre las cosas finales, los pastores entendimos necesario parar la serie de sermones que habíamos estado llevando todo el año pasado sobre el Sermón del Monte y parte de este año, para dar una serie de sermones sobre escatología. Hasta ahora hemos estudiado los primeros 10 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis. En la mañana de hoy comenzaremos a tratar con los versículos 11 al 15, cuyo tema central es el gran juicio del trono blanco, lo que conocemos como el juicio final. Algún día habrá justicia en el mundo, porque algún día Dios mismo se encargará de juzgar a los hombres. Y debo confesar, hermanos, que el haberme expuesto a esta doctrina de las Escrituras causó un fuerte impacto en mi corazón, y espero que el Espíritu Santo use estas verdades en esta mañana y en esta tarde para impactar a otros, como Dios lo hizo conmigo durante esta semana. Trataremos nuestro tema, si el Señor lo permite, en 6 encabezados, 3 de los cuales veremos ahora en la mañana. Los próximos 3, con la ayuda del Señor, los veremos en la tarde. En el presente sermón veremos lo siguiente. En primer lugar, ¿quién es el juez que presidirá ese tribunal? En segundo lugar, ¿cuándo será celebrado ese juicio? Y en tercer lugar, ¿quiénes serán los sujetos que han de ser juzgados? Veamos entonces, en primer lugar, el juez de este tribunal. Juan nos dice en el versículo 11 del capítulo 20, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Una vez más, el apóstol Juan nos recuerda que las cosas que está describiendo en su libro fueron reveladas por Dios a él en una serie de visiones. El apóstol Juan está describiendo en el Apocalipsis cosas que vio. La palabra Apocalipsis es una palabra compuesta de apo, que significa des, y calupto, que significa velo. Apocalipsis es desvelar, revelar algo que estaba velado. El apóstol Juan vio una serie de visiones y ahora está tratando de describir lo que él vio, por lo cual su lenguaje está cargado de símbolos y figuras. Y eso nos dice de entrada, hermanos, que debemos cuidarnos de no tomar cada detalle de la escena como si se tratara de algo literal. Juan está describiendo una visión y su lenguaje está cargado de símbolos y figuras. No podemos tratar de entender cada detalle
que aparece en el libro de Apocalipsis como si se tratara de un detalle literal. Pero por otra parte debemos cuidarnos de perder de vista en medio de todos esos símbolos y figuras las realidades que se intentan transmitir a través de ellos. ¿Qué quiero decir? Que es un lenguaje simbólico, pero que describe algo real y tangible. Juan nos dice aquí que él vio un gran trono blanco y a uno sentado en el trono. La palabra trono nos indica de inmediato que hay alguien allí que tiene autoridad para gobernar y para juzgar, alguien que es soberano. La intención del autor al decirnos que él vio un gran trono blanco, no es que usted ahora trate de hacer un esfuerzo imaginativo y figurarse que en el cielo hay un trono grande pintado de blanco y una figura humana sentada en él. No, hermano. Lo que se intentan comunicar o lo que se intenta comunicar es que ese trono pertenece a alguien que posee una autoridad infinita. Es un gran trono. Y por otra parte se nos quiere indicar que ese juez soberano gobierna todos sus asuntos con equidad y justicia. Es un gran trono blanco, inmaculado, puro, justo, santo, perfecto. Y sobre ese gran trono blanco, Juan vio uno sentado. Y de inmediato surge la pregunta, ¿quién es el que está sentado en el trono? El mismo libro de Apocalipsis nos da la respuesta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 tiene la respuesta. Dice el apóstol Juan, o el Señor, perdón, a través de su apóstol: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, voy a repetir lo mismo. Juan está hablando aquí en un lenguaje simbólico. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y por lo tanto, cuando se habla aquí de un trono y de que aún Dios el Padre está sentado en él, debemos entender que se habla de la autoridad de Dios y de su gobierno sobre todas las cosas creadas. Ese trono, Dios el Padre lo comparte con Dios el Hijo, en virtud de su obra mesiánica. Ambos están sentados en el trono, ambos compartiendo la autoridad, ambos compartiendo el juicio. Por lo tanto, lo más apropiado sería decir que el juez de ese tribunal del juicio final es Dios el Padre, quien juzgará a todos los hombres por medio de Dios el Hijo. Dios el Padre, dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, es Dios el Padre, pero él ha delegado autoritativamente su juicio en Dios el Hijo. Vamos a ver algunos textos. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. ¿Quién es el juez del tribunal? Dios el Padre, quien juzgará a todos los hombres por medio de Dios el Hijo. Dios el Padre ha delegado el juicio en el Hijo. En Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dios el Hijo juzgará a las naciones. Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5, versículo 22. Dice el Señor: porque el Padre a nadie juzga. Es decir, Dios el Padre a nadie ha de juzgar directamente. Dios el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hechos capítulo 10, versículo 42.
Hechos capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó, dice el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, nuestro Señor Jesucristo, por el contexto, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios el Padre ha delegado el juicio a Dios el Hijo. Es por eso que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El Hijo ha sido señalado por Dios el Padre para ser el juez de vivos y muertos. Qué gran diferencia, hermanos, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cristo vino al mundo la primera vez como un siervo sufriente para dar su vida por los pecadores. La segunda vez vendrá como Rey de reyes y Señor de señores a pasar juicio sobre todos. La primera vez los hombres hicieron con Él cuanto quisieron. Hermanos, piensen en esto. La primera vez que Cristo vino, fue incluso juzgado y condenado a muerte. Él, el juez de toda la tierra, fue juzgado y condenado. La humanidad injusta pasó juicio sobre el Hijo de Dios y la humanidad lo encontró culpable de blasfemia. Nunca antes se había cometido semejante injusticia y nunca más se volverá a cometer. Cristo fue condenado como malhechor y fue llevado a la muerte sin poner resistencia alguna. Como había descrito el profeta Isaías siglos antes en el capítulo 53 de su profecía, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero, como una mansa oveja fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahora ese mismo personaje que Isaías describe de ese modo es el que el apóstol Juan describe en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y no hay que ser muy observador para ver la diferencia que hay entre una descripción y otra. Parecería que se trata de dos personajes distintos. Pero lo cierto es que el siervo sufriente que Isaías describe en el capítulo 53 de su profecía es el mismo que el apóstol Juan describe en el capítulo 1 de Apocalipsis, pero en dos etapas distintas de su historia. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. No lo olviden. La primera vez, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, mudo, sin abrir su boca, sin oponer resistencia. Pero ese mismo Señor vendrá otra vez, pero de otro modo. Dice en el capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, para escudriñar hasta la más profunda intención del corazón. Y sus pies semejante al bronce bruñido para aplastar a sus enemigos, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice Juan, el discípulo amado, el mismo que la noche antes de la crucifixión tenía su cabeza sobre el pecho del Señor, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Ni siquiera el apóstol Juan, el discípulo amado, pudo soportar el ver a Cristo en toda su gloria y en toda su dignidad. Hermanos, amigos, ese es el Cristo
que nosotros veremos sentado en su trono en el día del juicio final. Es ese Cristo, no esa imagen afeminada que presentan muchos cuadros en el día de hoy. No es ese Cristo. Es el Cristo que el apóstol Juan vio en el capítulo 1 de su profecía, que lo hizo caerse como muerto a sus pies. A ese Cristo veremos nosotros en el día del juicio final, sentado en el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto, versículo 11. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, este es el que Juan vio sentado en el trono. Como alguien ha dicho, la obra de juzgar será la exaltación final y el más grande triunfo de Cristo. Cuando estuvo en la tierra, fue condenado por los gobernantes terrenales. Ahora Él se sentará en juicio sobre todas las autoridades terrenales. Y Cristo será vindicado en ese juicio. Hermanos, Cristo será vindicado en ese juicio cuando sean declarados justos todos aquellos que por medio de la fe en Él se vistieron de su justicia, y cuando sean condenados todos aquellos que les rechazaron. Cristo será vindicado. En segundo lugar, veamos entonces el tiempo del juicio. Ya vimos quién es el juez que presidirá el tribunal. Veamos ahora el tiempo. ¿Cuándo será llevado a cabo ese juicio? Ahora, antes de responder esa pregunta, permítanme hacer una advertencia. Hay personas curiosas que les fascina ver la escatología en esquema. Yo quiero que me digan qué va a pasar primero, qué va a pasar después, qué va a pasar luego. Quiero un esquema detallado. Me adelanto a decir que es muy difícil, por no decir imposible, presentar un esquema detallado y en orden de todos los eventos profetizados en el libro de Apocalipsis. De hecho, como hemos visto ya en sermones anteriores, las profecías bíblicas no pretenden ser una historia detallada escrita de antemano. Ese no fue el propósito de Dios. Eso hubiese satisfecho nuestra curiosidad, pero Dios no pretende satisfacer a los curiosos a través de su palabra, sino más bien alimentar a las ovejas y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dios no inspiró a los autores sagrados para entretener cabras, sino para alimentar ovejas. Y nosotros, por lo tanto, no estamos aquí para entretener cabras. Estamos aquí para alimentar ovejas y para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así que si usted vino esperando un esquema detallado, lo siento, yo no lo tengo. Pero al menos podemos decir con toda certeza que el juicio descrito en este pasaje será llevado a cabo al final de esta era presente, cuando concluya este periodo de tiempo que la Biblia describe como este siglo, para dar paso al siglo venidero. Ah, pastor, ya entendí. Eso quiere decir que el juicio será llevado a cabo en el año 2000. No, eso no es lo que yo quiero decir. La palabra siglo no se usa en la Escritura para hablar de un periodo de 100 años. No. Ya hemos visto eso en un sermón anterior. Que nadie salga por ahí diciendo que en esta iglesia se enseña que el juicio final será llevado a cabo en el año 2000. El día y la hora nadie lo sabe. La palabra de Dios enseña más bien con toda claridad que la historia humana se divide en dos grandes periodos de tiempo. No de 100 años, no sabemos de qué tiempo.
Pero hay dos grandes períodos de tiempo cualitativamente distintos el uno del otro. Uno es denominado como este siglo y el otro es denominado como el siglo venidero. Este siglo va desde la creación del hombre hasta la segunda venida de Cristo. El próximo siglo, el siglo venidero, será desde la segunda venida de Cristo y por toda la eternidad. Por eso el Señor dijo en una ocasión que si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. He ahí los únicos dos periodos de tiempo de la historia del hombre. Este siglo, el siglo venidero. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1 que a Cristo se le dio un nombre que es por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo cuanto la palabra de Dios dice, o tiene que ver con este siglo, o tiene que ver con el siglo venidero. No existe otra posibilidad. Y lo que estamos diciendo es que el juicio final será llevado a cabo al final de este siglo, al final de esta era presente, dando paso así al siglo venidero. ¿Y por qué decimos eso tan concluyentemente? Volvamos a nuestro texto. Dice el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Varias veces aparece ese lenguaje en el libro de Apocalipsis, para referirse a ese momento cuando los cielos y la tierra que hoy conocemos serán removidos para dar paso a los cielos nuevos y la nueva tierra. Un evento que ocurrirá precisamente al final de esta era presente. Cuando la Biblia dice que los cielos y la tierra huyeron de su presencia, está describiendo la remoción de las cosas tal como las conocemos ahora, para dar paso al cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Al final de este siglo, al final de esta era presente. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Algo que no debemos perder de vista, hermanos. Este capítulo trata acerca de la segunda venida del Señor. Lo vemos en el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, etc. Sabiendo, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuál es el problema? Que hay burladores que dicen, ¿y cuándo es que Cristo viene? Yo oigo a los evangélicos decir, Cristo viene, y nada de venir, y pasan los años. ¿Cuándo es que Cristo viene? Ahora dice el apóstol Pedro, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuándo será llevado a cabo el juicio? Cuando este mundo y este cielo que conocemos ahora sea removido, y eso lo veremos si el Señor nos permite el domingo que viene, cielo nuevo y tierra nueva, sea removido para dar paso al cielo nuevo y a la tierra nueva en el siglo venidero. Vean el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? ¿Qué día es este? El día en que nuestro Señor Jesucristo volverá en gloria, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Los cielos, encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora
la justicia. ¿Cuándo será llevado a cabo el juicio? Juan nos lo dice en el Apocalipsis. Juan nos dice que los cielos y la tierra huyeron de su lugar. En ese momento será llevado a cabo el juicio final. Mateo capítulo 13. No tenemos tiempo para tratar con la parábola del trigo y la cizaña, pero recordarán que ya vimos en un sermón anterior en esta misma serie profética esta parábola explicada con más detalle. Dice en el versículo 24 del capítulo 13. Les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces vinieron y le dijeron, Señor, arrancamos la cizaña, y Cristo dijo, no, porque puede ser que arranquen también el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora en el versículo 36 el mismo Señor explica la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Cuándo será llevada a cabo la siega? Dice Cristo, en el fin de este siglo, antes de que entre en función el siglo venidero. Dice que los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Hermanos, ¿cuándo es la siega? ¿Cuándo es que será apartado el trigo de la cizaña? ¿Cuándo será llevado a cabo ese juicio? Cristo dice, en un lenguaje que no da lugar a ambigüedades alguna, será llevado a cabo en el fin de este siglo. Pero veamos nuestro texto una vez más. Apocalipsis, capítulo 20. En los versículos 12 y 13, Juan nos dice que el juicio final se llevará a cabo inmediatamente después de la resurrección de los muertos. Dice en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Como vimos en un sermón anterior, la resurrección de los muertos marca una diferencia esencial entre este siglo y el venidero. Lucas capítulo 20. ¿Cuándo será llevado a cabo el juicio? Ya hemos visto, primero cuando sean removidos los cielos y la tierra, para dar lugar al nuevos cielos y nueva tierra, al final de este siglo. Y ahora Juan nos da otro detalle, otra clave para descubrir el tiempo del juicio. Nos dice que ese juicio será llevado a cabo en el mismo momento en que los muertos sean resucitados. ¿Y cuándo los muertos van a ser resucitados? Al final de este siglo, para dar paso al siglo venidero. Vean el versículo 34. Entonces respondiendo, Lucas 20:34, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios,
al ser hijos de la resurrección. Evidentemente, el Señor no estaba pensando en un período de tiempo de 1000 años, en el cual estaban juntos habitando este planeta, hombres en cuerpos glorificados y hombres en cuerpos naturales. Cristo dice, en este siglo todos están en cuerpos naturales. En este siglo los hombres se casan y se dan en casamiento. En aquel siglo no será así. Los que hayan sido tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, todos estarán en cuerpos glorificados, todos serán hijos de la resurrección. Así que es la resurrección, hermanos, lo que cambia dramáticamente, o lo que marca dramáticamente la diferencia entre este siglo y el siglo venidero. ¿Y cuándo será llevado a cabo el juicio final? Precisamente en la resurrección. En la resurrección, cuando todos los muertos sean resucitados y se presenten delante de Dios. Juan capítulo 5. Versículo 28. Hermanos, tenemos que dejar a la palabra de Dios hablar y quitar todo prejuicio que hay en nuestro corazón. Algunos de vosotros vienen de un trasfondo en el que se les habló de varios juicios. Aquí estamos hablando de un juicio que será llevado a cabo al final de este siglo para dar paso al siglo venidero. No hay más. Dice el Señor, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, una hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí no hay una resurrección de cristianos 7 años antes de la segunda venida, luego una resurrección de judíos del Antiguo Testamento y de los que murieron durante la tribulación después de la tribulación, y luego una resurrección de impíos al final del milenio. Dice el Señor, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, en la misma hora. Ahora es evidente, hermanos, que aquí se está hablando de una resurrección que lleva inmediatamente al juicio. Algunos resucitarán para vida y otros para condenación. Resurrección, juicio. Hechos capítulo 24. Son 2 destinos distintos para los resucitados, pero todos resucitan al mismo tiempo. 2 destinos distintos para los resucitados, pero todos resucitan al mismo tiempo, y todos serán juzgados. Hechos capítulo 24, versículo 14 y 15. Pero esto te confieso, dice Pablo a Félix, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección, no resurrecciones, ha de haber resurrección, una sola, de los muertos, así de justos como de injustos. Y dice Pablo ahora, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Resurrección, juicio. Una prueba adicional, la Biblia enseña claramente que el juicio final se llevará a cabo cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Eso lo enseña la Biblia claramente. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria para juzgar. Ah, pastor, pero yo he oído que ese es el juicio de las naciones, no el juicio final, sino el juicio en el cual Cristo determinará quiénes entrarán al milenio y quiénes no. No, mi amigo, no, mi amigo. El juicio de Mateo 25 es el juicio final. Y lo vemos claramente en el veredicto y la sentencia que es pronunciada.
Dice en el versículo 46 de Mateo 25, e irán estos al castigo eterno y los justos no al milenio, a la vida eterna. Allí se está hablando del juicio final. Y dice que ese juicio final será llevado a cabo cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. La segunda venida de Cristo trae consigo el juicio de los hombres. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Y hermanos, repito lo que he dicho muchas veces en esta serie, lo que yo estoy predicando aquí hoy, es lo que la Iglesia de Cristo ha creído por 20 siglos hasta la llegada del dispensacionalismo en el siglo pasado. Y me alegro, hermanos, de estar caminando por el mismo camino que trillaron nuestros padres en la fe, porque me siento más seguro. Dice el apóstol Pablo, versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Es evidente que el juicio ha sido celebrado. Recibirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. El Señor vuelve, los santos le admiran, los impíos son condenados. Todo eso el día de su segunda venida. La segunda venida de Cristo será de gozo y alegría para unos, de llanto y lamentación para otros. Y no la lamentación de aquel que se arrepiente de su pecado, sino la lamentación de aquel que ha descubierto aterrado que el día de su juicio ha llegado. Hermanos, ¿cuándo será celebrado el juicio de Apocalipsis 20? Al final de esta era presente, cuando el cielo y la tierra sean removidos para dar paso al cielo nuevo y a la tierra nueva, cuando los muertos sean resucitados, cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Y esto confirma una vez más lo que hemos dicho en otras ocasiones en esta misma serie de sermones, y es que el esquema escatológico de las Escrituras es muy simple. Yo no estoy diciendo con eso que no hay detalles complicados. Estoy diciendo que el esquema general de las Escrituras, hermanos, es muy simple. Al final de esta era presente, Cristo vendrá por segunda vez. Los muertos serán resucitados y todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Unos irán al castigo eterno, otros a la vida eterna. ¿Acaso podría haber un esquema más sencillo? Aquí no hay lugar para varias venidas de Cristo, para varias resurrecciones, para varios juicios. Cristo viene, los muertos resucitan, los hombres son juzgados. De ese modo concluye esta era presente y comienza la era venidera. Eso es todo. Hermanos, eso es todo. Bien, ya hemos visto entonces quién es el juez que presidirá el tribunal, el momento en que será llevado a cabo el juicio. Veamos ahora en tercer lugar los sujetos que serán juzgados. ¿Quiénes serán juzgados en ese juicio? Volvamos a nuestro texto otra vez. Dice el Apocalipsis, versículo 12 y 13 del capítulo 20. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, hagamos uso por un momento de nuestra imaginación para tratar de ver este cuadro apocalíptico con los mismos ojos con que Juan lo vio.
Porque nosotros estamos tranquilos, aquí con calor, sí, eso es cierto, pero tranquilos, en una iglesia, escuchando a un predicador, algunos están locos porque termine, otros están contentos, pero todos aquí oyendo, tranquilamente. Pero hermanos, cuando el apóstol Juan vio esto por primera vez, él no estaba en una iglesia sentado tranquilamente con un abanico en el techo escuchando a un predicador. El apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, sufriendo persecución de manos del pagano, poderoso y cruel imperio romano. Dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. He allí donde estaba Juan, sufriendo en carne propia las injusticias de un mundo caído, que aborrece a Dios y que aborrece todo lo bueno. Un mundo en el cual muchas veces los hombres impíos y poderosos usan su poder, su posición, su influencia para afectar, atacar, perseguir la iglesia de Cristo. Y Juan estaba viviendo todo eso. Cuán impactante debió haber sido para él constatar que en ese juicio el poder del hombre ya no servirá para nada. Hermanos, recuerden que Cristo envió esta carta para consolación de su pueblo. No para que nosotros usemos el Apocalipsis como una bola de cristal para saber qué va a pasar con el pueblo de Israel al final de los tiempos. No. Ese no fue el propósito de Dios. Dios envió un libro a su iglesia. Envíalo a las 7 iglesias. Este libro no fue enviado al pueblo de Israel. Este libro fue enviado a las iglesias para que sean una consolación para nosotros. Y allí estaba Juan viendo esta visión. Todos los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. No importa la posición que tal persona tuvo en esta vida. Allí estarán todos, presidentes, reyes, primeros ministros, congresistas, todo el mundo. Nadie podrá eludir ese tribunal. En esta vida presente los hombres usan su influencia para evadir enfrentarse con la justicia. Pero Juan vio que en aquel tribunal estaban todos presentes, grandes y pequeños, en igualdad de condiciones, de pie ante Dios. Ricos y pobres, libres y esclavos, negros y blancos, creyentes e incrédulos. Todos. También los creyentes. También los creyentes. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta tarde vamos a ampliar ese texto un poco más. Ahora solo lo cito para probar mi punto. Todos estaremos allí. En Romanos 14:10, una vez más el apóstol Pablo declara, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, como dice el texto griego. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Algunos dicen que solo los impíos estarán en el juicio final del que habla Apocalipsis 20. Y uno de los argumentos que usan es el hecho de que dice el versículo 13 de Apocalipsis 20 que la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Y el argumento es este. La palabra Hades significa infierno. Si se habla aquí de que fueron juzgados los que estaban en el Hades, evidentemente no puede tratarse de cristianos, porque las almas de los cristianos que mueren van al cielo, no al infierno. El problema de este argumento es que la palabra Hades no siempre significa infierno. Sí significa infierno en muchos textos de las Escrituras, lo mismo que la palabra Seol. Pero tanto la palabra Seol en hebreo como la palabra Hades en griego no siempre significan infierno. La palabra Hades es usada aquí para hablar figurativamente de la región donde van a parar los muertos, las almas sin sus cuerpos, sea que estén en el cielo o en el infierno.
En ese sentido, hermanos, todos los que mueren van al Hades, en el sentido de que todos van a esta existencia donde el alma conscientemente, no inconscientemente como dicen los adventistas, conscientemente estarán separadas del cuerpo, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿Y cómo podemos probar eso? Muy sencillo, hermanos. Cristo, cuando murió, fue al Hades. Cuando Cristo murió, fue al Hades. Dice en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, hablando en Pentecostés, acerca de la resurrección del Señor, dice en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, a este, entregado por el determinado conocer y anticipado conocimiento de Dios, fue crucificado. Versículo 24, al cual Dios levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Y ahora explica, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ahora explica Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Hermanos, cuando Cristo murió no fue al infierno. Cuando Cristo murió, le dijo al ladrón que estaba crucificado a su diestra o a su derecha, no sabemos, hoy estará conmigo, no en el infierno, en el paraíso. Y dice las Escrituras que el alma de Cristo fue al Hades. Así que la palabra Hades no siempre significa infierno. Cuando dice allí que el Hades entregó los muertos que había en ellos, está diciendo simplemente en un lenguaje figurado que todos los que habían muerto fueron resucitados para presentarse en el tribunal de Dios. Y ese todos incluye creyentes e incrédulos. Una prueba adicional la tenemos en el mismo texto. Vamos a Apocalipsis 20. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Qué implica eso? Evidentemente, hermanos, que muchos fueron encontrados en ese libro. En el juicio había personas que fueron buscadas en el libro y no fueron encontradas. Había personas que fueron buscadas en el libro y sí fueron encontradas, porque en ese juicio había creyentes e incrédulos. Todos, hermanos, creyentes y no creyentes, se presentarán delante del trono del juicio. Ay, pastor, pero yo había leído en Juan 5:24 que ya no había ninguna condenación para los que estaban en Cristo Jesús, y lo mismo dice Romanos 8:1. Sí, no habrá condenación para los creyentes, pero sí habrá juicio. No habrá condenación, pero sí habrá juicio. Todos seremos llamados a cuenta. En Hebreos 10:30 dice que el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, muchos toman con ligereza sus vidas cristianas porque sencillamente no piensan en la realidad del juicio. Sí es cierto que el creyente no debe temerle al juicio, en el sentido de que sabe que no será condenado. Pero el hecho de saber que tendremos que dar cuenta a Dios en ese día, hermanos, eso debe incentivarnos a luchar con nuestras corrupciones y a esforzarnos en el servicio del Señor. Esa visión ligera que algunos tienen del cristianismo, de que todo es gozo, 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 esa visión ligera de la fe cristiana no es bíblica. La Biblia habla del temor que deben tener los cristianos al pensar que algún día tendrán que dar cuenta de sí en el tribunal de Cristo. Y hermanos, las dos cosas deben estar presentes, gozo y reverencia, si somos cristianos balanceados. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:10
Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y qué dice él en el versículo siguiente? Pero no se preocupen, cristianos. No le den mente a eso. Ustedes ya fueron declarados inocentes. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, no, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Precisamente porque sé que algún día tendré que presentarme delante de Dios, mi corazón se llena de temor para persuadir a los hombres. O el texto que leímos en Hechos 24, donde dice el apóstol Pablo mismo a Félix, precisamente porque creo en una resurrección de justos y de injustos, procuro tener una vida sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿por qué esa preocupación, Pablo? Porque yo sé que algún día tendré que dar cuenta delante de Dios. Romanos capítulo 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice el versículo 10. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, dicen la mayoría de los manuscritos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y ahora miren cómo Pablo saca conclusiones prácticas. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más nosotros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, algún día todos daremos cuenta de sí. Así que debe haber un balance en la vida cristiana, un balance entre la confianza que tenemos en Cristo y el temor y la reverencia que debemos tener al mismo tiempo. Y mientras más maduros seamos, más balanceados seremos. Por un lado, la Biblia llama al creyente a gozarse en el hecho de que ha sido aceptado por Dios en base a la justicia perfecta de Jesucristo. No es por nuestras buenas obras que somos aceptados delante de Dios. Si fuese así, hermanos, estaríamos perdidos. Pero la Biblia no da pie, hermanos, escuchen esto. La Biblia no da pie a pensar que porque somos salvos por la justicia de Cristo y no por nuestras obras, que entonces podemos ser ligeros con respecto a nuestro obrar. No, hermanos, la Biblia no enseña tal cosa. Eso lo ampliaremos con más detalles esta tarde, pero por ahora solo me limitaré a citar un texto más en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1. Noten, hermanos, el balance. ¿En base a qué somos salvos? En base a la justicia de Cristo, no en base a nuestras obras. Por eso debemos descuidar nuestras obras. Vean el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia. Oigan bien, sed sobrios, pero esperen en la gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero parece que Pedro tenía problemas con la salvación por la fe. No, sigan leyendo. Sabiendo precisamente que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, ¿cómo fuimos redimidos? Por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Vivir como nos dé la gana? No, vivir en temor,
todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque algún día daremos cuenta delante de Dios. El pensar, hermanos, que vivimos delante de los ojos de aquel que algún día será nuestro juez, debe llevarnos a vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Un temor que no excluye al mismo tiempo el gozo de saber que he sido aceptado en base a la justicia perfecta de Cristo. Las dos cosas deben estar en mi corazón. Y mi amigo, ya para concluir, en lo que a ti respecta, considera esto con cuidado, mi amigo. Algún día te presentarás delante de Dios a dar cuenta de tu vida. Tu vida ha sido hasta ahora un libro abierto delante de Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie podrá alegar inocencia en este tribunal, nadie podrá decir que fue acusado injustamente. Pero hubo uno que, conociendo nuestra culpabilidad, llevó sobre sí el castigo del pecado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, el mismo que nos juzgará algún día fue el mismo que murió en la cruz para salvarnos. Y lo único que demanda del pecador es que se arrepienta de sus pecados y crea en Él. El que en Él cree no es condenado, dice la Biblia, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es por obras que somos salvos, sino por creer en Él. El que en Él cree no es condenado. Esa es la promesa de Dios y Dios no puede mentir. Pero óyeme bien, mi amigo, y sé que hace calor. Pero si sigues en tu obstinación y en tu vida de pecado, solo habrá un veredicto posible para ti en el día del juicio. Veredicto que ya fue declarado de antemano por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.